Hola, mucho gusto. Vamos a hablar hoy del análisis del discurso de Winston Churchill. Somos un equipo conformado por Alejandro Pérez Cantú, Antonio de Alba Márquez, José Andrés Villarreal Montemayor y Jorge Alberto Gaitán Grier. Primero que nada, vamos a hablar de la intencionalidad y la perspectiva del orador, en este caso Winston Churchill. Winston Churchill es un hombre británico que venía a Estados Unidos en frente del Senado y la Casa de Representantes para establecer un lazo y unir fuerzas con Estados Unidos para dar fin a la Segunda Guerra Mundial. También tenía la intencionalidad de que el pueblo americano se uniera al ejército británico después de lo que había sucedido en Pearl Harbor, y con esto poderle enseñar una lección a las Fuerzas Armadas de Alemania, Japón e Italia. Para la perspectiva de Winston Churchill, Alemania, Italia y Japón eran los enemigos y tenían que ser detenidos antes de que sus fuerzas se volvieran demasiado grandes y fuertes como para ser detenidas, ya que sin Estados Unidos probablemente esto no hubiera sido posible. Ahora vamos a pasar a hablar de los componentes retóricos presentes durante todo el discurso, que fueron prominentes si los analizamos desde un punto de vista de Lancaster. Uno de los primeros es aquí, the fact that my American forebears have so many generations played their part in the life of the United States. And that here I am, an Englishman, welcoming your midst makes this experience one of the most moving and thrilling in my life, which is already long and has not been entirely uneventful. En este caso usa la exageración, ya que lo hace alusión a uno de los mayores momentos que ha tenido en su vida y de los más importantes. Después, utiliza el componente de las three breadless sentences. Dice, they have highly trained and disciplined armies, navies, and air services. They have plans and designs which have long been contrived and mature. They will stop at nothing that violence or treachery can suggest. En este momento utiliza un impacto de las oraciones sin pausa, ya que está buscando dejar claro con su propia voz a lo que se están enfrentando al ir en contra de las fuerzas de Alemania, Italia y Japón. Luego tenemos la metáfora, uno de los componentes más utilizados a lo largo de todo su discurso. Y un ejemplo de esto sería, I may confess, however, that I do not feel quite like a fish out of the water in a legislative assembly where English is spoken. I am a child of the House of Commons. Con esto se referencia que a pesar de que se encuentra en otro país, él ha sido permanente en lo que viene siendo los discursos y al hablar en frente de personas, ya que a pesar de que se encuentra en otro país, sigue hablando su idioma natal y mantiene su postura. Después tenemos aquí la rima. We in Britain had the same feeling in our darkest days. We too were sure that in the end all would be well. Aquí es una rima sonante y lo hace un poquito para llamar la atención y mantener la atención del público. Como último tenemos la repetición. Voy a mostrar el ejemplo de When we look at the resources of the United States and the British Empire compared to those of Japan, when we remember those of China, which have so longly violently withstood invasion and tyranny, when we also observe the Russian menace which hangs over Japan, it becomes still more difficult to reconcile Japanese action with prudence or even with sanity. Aquí usa la repetición y lo utiliza de igual forma para mantener en claro su punto y llamar la atención, que al mismo punto da un impacto en la oración. Bueno, los participantes. Winston Churchill es el orador. Se encuentra en el Congreso de Estados Unidos y la audiencia es principalmente el Senado y la prensa para después difundirlo en el público en general. El discurso tiene lugar en la sala de senadores en Estados Unidos. Aquí Winston Churchill viste de traje así como los senadores que se encuentran alrededor de él. Y hay varias agencias de noticias en la cámara y se ven sus micrófonos. También se observa la bandera de Estados Unidos. Aquí se pueden ver los micrófonos y la bandera de Estados Unidos en la imagen que pusimos aquí en la presentación. El discurso se ubica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, justo después del bombardeo en Pearl Harbor. En ese momento, Winston Churchill era el primer ministro de Gran Bretaña y en años anteriores era el encargado de diseñar planes estratégicos de defensa en situaciones de guerra. Después de lo sucedido en Pearl Harbor, ataque por parte de las fuerzas japonesas a Estados Unidos, Churchill ve una oportunidad de aliarse con Estados Unidos con el fin de terminar la guerra. Dentro del discurso, Churchill hace referencia a los actos de guerra que los países del eje han cometido en contra de los aliados y cómo estos deberán de sufrir repercusiones de sus actos. En este caso, también se recurre al apoyo de Estados Unidos al estarse acabando la fuerza de Gran Bretaña y la reciente caída de Francia. Ok, las relaciones de poder. Aquí en el discurso de Churchill podemos apreciar que apoya a una hegemonía, ya que muestra
que está a favor de las reglas que se habían puesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en el cual le quitaban un 13% de sus tierras, pagaba millones de dólares por los daños causados y aparte perdía una gran fuerza militar, teniendo un ejército de tan solo 100,000 hombres. Al estallar la Segunda Guerra, Alemania rompe con ese tratado, con el Tratado de Versalles, y decide atacar a los países aliados. Después de Pearl Harbor, Winston Churchill dio el discurso en frente del Senado americano y de la Casa de Representantes, en el cual establece que se tiene que luchar para que Alemania cumpla el tratado, apoyando así a la hegemonía previamente instituida. Al grupo perteneciente y otros. Winston Churchill fue miembro del Congreso Británico, el cual se unió a los aliados, donde se encontraban países como Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, entre otros países. El objetivo de este grupo, los aliados, era terminar con la Segunda Guerra Mundial y lograr que los acuerdos previamente establecidos en el Tratado de Versalles sean respetados. Ellos estaban a favor de la hegemonía antes mencionada, que le fue impuesta a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y se formaron después de que Alemania movilizó fuerzas para atacar Reino Unido, el cual era la potencia económica del momento y buscaba mantener ese estado de hegemonía frente a la guerra. Para el punto en que Churchill había dado el discurso, las potencias del eje ya habían atacado a la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos, etc. Al ser atacados, la Unión Soviética y Estados Unidos decidieron aliarse con Gran Bretaña, siendo la fuerza de los aliados mucho mayor y dando una posibilidad de contraataque. Incluso en el discurso de Churchill, él establece que al aliarse podrían darle una lección a las potencias del eje. Los aliados son la fuerza que se enfrentó a las potencias del eje, grupo conformado por Japón, Italia y Alemania mayormente. Las potencias del eje buscaban romper con la hegemonía que fue impuesta después de la Primera Guerra Mundial, cosa con la cual los aliados no estaban de acuerdo. Y por esto se dio este discurso. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por parte de la presentación. Espero que haya sido de su agrado.